Bueno, jóvenes, retomando la descripción del sistema reproductor femenino y recordando los objetivos que se formularon desde que se hizo la introducción general, tanto la descripción del sistema reproductor masculino como femenino y las orientaciones y directrices que ya se dieron en clase pasada para que reforzaran el concepto de los órganos reproductores femeninos organizados como genitales externos e internos y la descripción de la anatomía topográfica y descriptiva de cada uno de ellos son necesarias el día de hoy para que eh, podamos avanzar en lo que es la fisiología de la reproducción. Y hablar de la fisiología de la reproducción en la mujer es enfocarnos a entender cómo el sistema nervioso hace su regulación sobre este proceso reproductivo. Y les menciono entonces la importancia que tiene este eje denominado hipotálamo hipoficiario gonadal. Para el caso de la mujer, ovario, hombre, testículo. La diferencia es que en el hombre llega hasta la fase este hipotálamo hipoficiario testicular. En la mujer, la regulación se va a continuar de esta manera: hipotálamo, hipófisis, ovario y útero, porque las hormonas que finalmente va a producir el ovario van a tener una ejercer unas influencias sobre el endometrio funcional. Así que tenemos que enfocarnos que el proceso reproductivo como tal va a depender de la salud de este eje. Si este eje está funcionando bien, lo más probable es que no exista trastornos de la fertilidad. Así que tenemos que entender en este proceso fisiológico la relación, es decir, la interrelación que se da entre estos órganos y estructuras. Aquí es donde se da el enlace entre el sistema nervioso endocrino y reproductor. Bien. ¿Qué sucede? El hipotálamo va a producir lo que se llaman factores liberadores que van a tener su influencia sobre la porción anterior de la hipófisis que se denomina adenohipófisis. Y esta adenohipófisis a su vez van a producir ese grupo de células especializadas. Unas van a producir FSH, que es la hormona folículo estimulante, y otro grupo de células van a producir LH, que es la hormona luteinizante. Estas hormonas van a viajar en el torrente sanguíneo y van a llegar ¿a dónde? Al ovario. Ahí en el ovario van a encontrar sus receptores y van a estimular ciertos cambios a nivel del proceso de desarrollo folicular, la liberación del ovocito secundario y luego la producción de progesterona. Como vamos a ver en detalle más adelante, pero tenemos que partir igual que en el hombre describir la gametogénesis. Acá es ovogénesis. En la ovogénesis, a diferencia de la espermatogénesis, ya en el desarrollo fetal se vienen avanzando en ciertas fases, como la meiosis 1, en donde ya una célula indiferenciada, como es el ovogonio, que es 2N, se transforma, se desarrolla mediante el proceso de división celular meiótica en ovocito primario, que todavía es esta célula que es 2N.
y se completa esa meiosis única, meiosis 1, en el ovocito secundario con su primer cuerpo polar. Bien, esto es lo que va a suceder ya a nivel de la pubertad, en donde se considera que ya se completa la meiosis 1 para que dé como resultado la presencia de este ovocito secundario. Así es que ya a partir de aquí donde aparecen los cuadros azules, empieza la meiosis 2. Es decir, la meiosis 2 es la que nos permite a nosotros transformar un ovocito secundario hasta, ¿verdad?, este óvulo que ya se considera ya que completa las fases de meiosis 2. Entonces, el ovocito secundario, cuando entra ya en esta fase, comienza esta meiosis. Y junto con el primer cuerpo polar es ovulado. ¿Dónde se completa esta fase de meiosis 2? En caso tal hay fecundación. Ahí se completa esta fase de meiosis 2. Y entonces es ahí donde el ovocito se divide con la fecundación en este ovocito más el segundo cuerpo polar que es eliminado. Si en caso tal hay fecundación, en donde los núcleos del espermatozoide y el óvulo se unen, van a dar origen al cigoto. Si no, con la menstruación se elimina pues este ovocito secundario ya maduro, denominado óvulo, con el segundo cuerpo polar. Es sencillo. Este proceso entonces va a permitir el proceso de diferenciación que empieza en la vida fetal de un ovogonio a un ovocito primario, perdón, y luego un ovocito secundario que va a completar la meiosis 2 en caso tal se lleva a cabo la fecundación. Pasa de una célula 2N a una célula N aquí a nivel del ovocito secundario, que si es fecundado, entonces nuevamente vamos a encontrar que el cigoto parte de una célula 2N. 23 cromosomas que aporta el padre y 23 cromosomas que aporta la mujer, para un total de una célula 2N. Ese es el proceso de oogénesis. Hay videos para eso que yo les sugerí a ustedes que lo vieran y es sencillo. Bien, retomando la regulación neurohormonal, recordemos, como ya lo había dicho en la diapositiva de introducción al tema, la presencia y función del hipotálamo en este proceso, de la adenohipófisis, del ovario, y luego ya vamos a avanzar en el ciclo uterino. ¿Qué es una hormona? Y ese es el tema que continúa después que terminemos reproductor. Una hormona es un compuesto químico, una sustancia química que puede ser de origen proteico o no, y que actúa como un mensajero. Es decir, ¿y qué hace un mensajero? Va de un sitio a otro llevando un mensaje. Acá hablamos de procesos de señalización celular a través de estos mensajeros químicos, que son las hormonas. Entonces, estas hormonas son producidas en ciertos sitios y son conducidas a estimular cierto grupo de células en otro tejido u órgano que se denomina tejido u órgano diana o blanco. ¿Blanco de qué? Es como cuando se hace polígono, tiros, ¿verdad? Que hizo Diana, que pegó en el blanco. Así es el concepto acá. Tenemos entonces la
factores liberadoras u hormona liberadora de gonadotrofina, que son las que produce el hipotálamo, llegan a la adenohipófisis y estimulan esas células, una para que produzcan FSH y otra LH. La FSH va a llegar al ovario y va a estimular el desarrollo y crecimiento folicular desde un folículo primario hasta el folículo de De Graaf maduro, para que por acción de la LH ese folículo se rompe y libera al ovocito secundario. Después de la ovulación ya no tiene acción a folículo estimulante. Sigue actuando la LH, que va a estimular a estas células que quedan aquí cuando se rompe el folículo, que son las células foliculares, y va a estimular en esas células tecales secreción de progesterona, estrógeno, relaxina e inhibina. Aquí vemos entonces la acción de estas dos hormonas hipofisiarias que llegan al ovario. ¿Cuáles son las hormonas que van a regular entonces la función uterina? Los estrógenos y progesterona, exactamente. Y es lo que tenemos que entender, cómo el ovario es el que va a regular la función endometrial. Estas otras hormonas tienen su función también, pues en el caso de la inhibina, como ven aquí un punteado rojo, quiere decir que en la medida en que se produce inhibina, como sucede, por ejemplo, se sigue produciendo inhibina en el embarazo, porque este cuerpo lúteo es el que va a sostener el embarazo en las primeras semanas. ¿Qué va a suceder? Va a bloquear que se siga estimulando el ovario a través de la FSH y la LH. ¿Sí? De igual manera, el nivel de estrógenos, cuando los estrógenos son altos, también van a inhibir esta liberación de las hormonas hipofisiarias. Esto se llama feedback o retroalimentación hormonal, que es un proceso mediante el cual se regula la liberación y la acción de las hormonas. Este es una figura integrativa, un mapa conceptual, en el cual, por un lado, aquí estamos viendo cuando hay estímulos y cuando no hay estímulos, cómo se regula este eje neuroendocrino y gonadal. Entonces aquí vemos niveles altos de estrógeno sin progesterona estimulan la liberación de gonadotropina, hormona liberadora de gonadotropina, LH y FSH. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Niveles moderados de estrógeno inhiben la secreción. Moderados. La inhibina inhibe la secreción de FSH y LH a este nivel. Siempre va a existir la producción por parte de los núcleos del hipotálamo, que son grupos de neuronas secretoras, la GNRH para estimular la producción de FSH y LH. Simplemente que los niveles con que se liberan estas van a modular esa producción y liberación. Nos ubicamos y debemos tener claro entonces que la FSH significa hormona folículo estimulante, es decir, que estimula el crecimiento de los folículos primarios y secundarios hasta llevarlo a un estado de maduración para que se rompa este folículo finalmente por la acción del LH y se libere el ovocito secundario a mitad del ciclo uterino, ciclo menstrual. Se continúa con la formación del cuerpo amarillo, que si no hay fecundación se atrofia y da origen al cuerpo albicans o cuerpo blanco, que ya es una cicatriz atrófica que queda ahí en el ovario. ¿Qué acción tienen entonces estas hormonas?
Las hormonas ováricas van a tener estas acciones. Aquí vemos las acciones de la FSH. Su secreción, en este caso, por ejemplo, de las hormonas ováricas, secreción en aumento de estrógeno inhibina por las células de la granulosa. De este lado son las acciones de la LH, secreción aumentada de progesterona y estrógeno por las células del cuerpo lúteo. Y secreción aumentada de inhibina por las células también del cuerpo lúteo. En la parte inferior estamos viendo la respuesta del endometrio, que es la mucosa del útero, que sus fases están determinadas por estos niveles hormonales, como vamos a mostrarlo de manera integrativa en la siguiente diapositiva. Pero vean los niveles: hipotálamo, hipófisis, ovario y ahora útero. La acción de los estrógenos a nivel uterino es la reparación y proliferación del endometrio inmediatamente después del sangrado menstrual. La acción de la LH a mitad del ciclo postovulatorio es la preparación del endometrio para la llegada del blastocisto, que es el óvulo ya fecundado en esa fase embrionaria, y ayuda a la preparación del endometrio llevándolo a la mayor funcionalidad de este, y por eso se denomina endometrio secretor o fase secretora, que ya es como un colchón nutritivo esperando que ahí se pegue el blastocisto para nutrirse y que siga creciendo. Cuando ya no hay fecundación, viene entonces la menstruación, que es el sangrado menstrual, y ahí nos debemos imaginar que ya este cuerpo lúteo entonces ya se atrofia, no hay producción de progesterona porque hay secreción nula tanto de progesterona y estrógeno. Ese cuerpo albicans no va a producir nada de eso. Así que entendamos de manera integrativa la integración del ciclo ovárico y el ciclo uterino. El ciclo ovárico tiene fase folicular, ovulatoria y luteínica. Ya las mencioné. Desarrollo folicular, la ruptura del folículo de Graf es el folículo maduro, y eso se llama fase ovulatoria. Y después de la ovulación, las células que quedan ahí, donde estaba el folículo, van a formar el cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Por eso se llama fase luteínica. ¿Qué fases se van dando en el útero? Tenemos la menstruación, que es el sangrado, luego la proliferación del endometrio y luego la fase secretora del endometrio en su máxima capacidad funcional para estar bien preparado y esperar la implantación del blastocisto. Aquí estamos viendo las características morfológicas en la parte inferior del endometrio, en la fase premenstrual, es decir, antes de la menstruación, que alcanza su máximo desarrollo, de grosor, de arteriolas, de vénulas, preparadas para el proceso de implantación. Si no hay fecundación, aparece la fase menstrual de sangrado, este tejido se desgarra, las capas del endometrio funcional se desgarran, pero la basal permanece y a partir de ella nuevamente empieza a regenerarse este endometrio a partir de ese estroma basal, como cualquier epitelio, y esta fase, que es la fase postmenstrual, empieza con la proliferativa y luego nuevamente la secretora. Acá, nuevamente para mostrarles las fases ováricas, fase folicular, ovulación y cuerpo lúteo. Y la correspondencia que tiene en el ciclo menstrual. El sangrado menstrual o regla, luego viene postmenstrual,
hasta que se lleva a cabo la ovulación. Luego alcanza en la fase secretora el máximo grosor y desarrollo hasta que nuevamente aparece el desgarro de este tejido y da origen nuevamente a la fase menstrual o regla o sangrado. Bien, vemos entonces en síntesis en esta figura que estamos viendo aquí, estamos viendo la integración de estos dos ciclos, ¿verdad? El desarrollo por la parte de adentro, en la parte interna, el desarrollo folicular, la ovulación, que es variable la ovulación. Esta ovulación se lleva a cabo entre 13 y 15 días. Algunos hablan entre 12 y 16 días. Quiere decir que algunas de ustedes ovulan en el 13º día del ciclo, considerando que el primer día del ciclo es el primer día de sangrado. Y estos días de sangrado es variable de una mujer a otra. Una puede menstruar 2, 3 días, otros 4 o 5 días, pero ya se considera anormal que persista el sangrado después de 7 días, de una semana. Ya tenemos que investigar qué es lo que está pasando. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo quedaría eso del ciclo ovárico cuando por lo menos usted sabe que hay veces que los anticonceptivos retrasan el periodo? Simplemente los anticonceptivos orales lo que hacen es reemplazar el, 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 los ciclos fisiológicos por un ciclo artificial, en donde hay una estimulación para lo que es la parte de la proliferación endometrial hasta la fase secretora. ¿Qué es lo que se inhibe? La ovulación, la acción de la LH sobre la ruptura del folículo de Graham y el desarrollo folicular. Pero básicamente, al principio, las mujeres que empiezan este método anticonceptivo, su organismo se adapta y hace algunos ajustes, ya sea que el sangrado puede ser prolongado o puede presentar sangrados intermenstruales. Por eso es recomendable que al principio las pacientes que utilizan anticonceptivos utilicen métodos de barrera. Se consideran que a los 3 meses que ya está adaptada a este nuevo ciclo artificial, ¿sí? Así que lo que se crea con los anticonceptivos orales es un ciclo aproximado a esto. Si el endometrio no prolifera, el sangrado persiste. Por eso es que el endometrio tiene que proliferar y por eso estos anticonceptivos combinados, que son a base de estrógenos progestágenos, llevan a la proliferación y maduración del endometrio, que luego se desgarra y aparece el sangrado ya cuando el organismo se ha adaptado. Ojo, hay mujeres que ovulan a los 13, otros pueden ovular a los 15, promedio 14, que es lo que se considera estándar. Así que lo más seguro es, para evitar el embarazo, utilizar métodos anticonceptivos de barrera por lo del SIDA y adicional los anticonceptivos o los DIU o los implantes subcutáneos con hormonas que también tienen el mismo efecto sobre el ciclo ovárico y uterino. Aquellos que utilizan el método de ritmo como se hacía antes y los que tenemos ya cierta edad, la mayoría somos hijos del método de ritmo, ¿verdad? Eso no es tan seguro. Si fueran estrictos en el cumplimiento de evitar las relaciones en estos días que son de riesgo para el embarazo, si fueran estrictos, bien, pero resulta pues que la naturaleza llama
y en esos días es que más se le antoja a la mujer y al hombre también. El estímulo de la ferormona femenina, porque está en ese momento y cuando más se le antoja. Y eso es natural. Por eso es que los animales, el macho busca a la hembra en estos momentos porque las ferormonas llaman. Y entonces eso está sujeto ¿a qué? A fallar, porque entra mucho esta parte de la libido, que en unas personas más fuertes que otras, y entonces cuando es, sin tener la protección adecuada, llegan a tener coito en estos días eh, fértiles. ¿Cuáles se consideran días fértiles? Y que por eso, a partir de esos días, no se debe tener coito sin protección. Desde el 11º día del ciclo, algunos hablan desde el 10º día, entre el 10º y 11 días, dependiendo qué día ovula, hasta el día 18 y 19. Vamos a suponer que Julanita eh, que Julanita tuvo relaciones sin protección con Fulanito el día 11 del ciclo. Pero resulta que él depositó sus espermatozoides bien preparados, capacitados, y esos espermatozoides, ¿cuánto pueden vivir? 72 horas. Pueden vivir hasta 72 horas. ¿Cuánto puede vivir un ovocito secundario? 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si tuvo relación el día 11, el espermatozoide puede estar vivo y coleando el día 14 que viene la ovulación, y cuando el ovocito secundario llega al tercio externo de la trompa, ahí está Mister espermatozoide ganador del desafío, esperando y fecunda. ¿Sí? Por eso es que algunos sacan mal las cuentas y por eso se llevan sorpresa. De todas formas, aparte que ustedes entiendan la fisiología y entender cuáles son los días fértiles y no fértiles, los días de riesgo para embarazo, porque ustedes van a dar educación sexual en jóvenes y en la comunidad y en la familia, y tienen que hablar de anticoncepción, y esto es que se lo van a preguntar a ustedes y tienen que entenderlo. Esto no es tan seguro porque está sujeto a ciertas acciones que fallan, que en las que fallamos como humanos. Lo más seguro es el método de protección de barrera para protegernos del VIH-Sida, que es una realidad y se siguen muriendo millones de gente por eso. Y el otro es el uso de anticonceptivos. Otros son los métodos también de barrera que se utilizan en la mujer, como los diafragmas, etcétera, los dispositivos intrauterinos, etcétera. Eso ya ustedes van a ver ese tema más adelante en uno de sus cursos. Para terminar, esta es una síntesis más ampliado del desarrollo, de la fase del desarrollo folicular, desde el folículo primario hasta el folículo maduro de De Graaf, que contiene el ovocito secundario. Luego viene la fase ovulatoria, la ruptura del folículo de De Graaf y la fase luteínica, que es la formación del cuerpo lúteo. Otra forma de presentar el ciclo ovárico y el desarrollo folicular. Vean cómo cambia la morfología, la estructura del folículo hasta el cuerpo lúteo. Acá a su derecha, igual la secuenciación que se da desde el folículo primario, acá en sentido contrario de las manecillas de reloj. Acá se muestra el folículo primario, secundario, el folículo maduro, el folículo de De Graaf en su estado máxima maduración, la ovulación, formación del cuerpo lúteo maduro,
luego el cuerpo albicans, en caso tal no hay embarazo. Van a leer lo que le acabo de decir, está sintetizado aquí en estas diapositivas, que por supuesto van a leerla, van a utilizarla, y este esquema integrativo es el que por último quiero mostrarles para estimularlos a la lectura. Pueden leerlo en el Tórtora, o pueden buscar la fisiología, o pueden buscar una ginecobstetricia. Aquí estamos viendo la relación que se da entre los picos hormonales, es decir, el máximo nivel que alcanzan estas hormonas en la sangre y la acción que tiene, en este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo la FSH y la LH sobre el ovario. Y luego los máximos picos de las hormonas ováricas. Aquí vemos pico de estrógeno, pico de progesterona y los picos de inhibina. ¿Qué se puede observar ahí? Que dependiendo los días del ciclo se van a dar estos picos, es decir, la máxima concentración en suero de estas hormonas. Y sería una pregunta de examen. Para el día de alrededor del 14º día, a mitad del ciclo, ¿cuáles son las hormonas que alcanzan su máximo pico? Y aquí están: FSH, LH, estrógeno y la inhibina. Otra pregunta: ¿en qué momento la progesterona alcanza su máximo pico o concentración en suero? Posovulatorio, vea, aquí está. Aquí alcanza su máximo pico posovulatorio a nivel de la fase secretora uterina. ¿Están viendo? ¿Cuál es la hormona que alcanza dos picos? La inhibina. Uno inmediatamente antes de la ovulación y otro a nivel premenstrual, en la fase secretora. Esto que aparece aquí como ciclo ovárico ya se los expliqué. Y esto que aparece acá como ciclo uterino ya también se los expliqué en cada uno de sus fases. Quería mostrarle entonces la correlación entre los picos hormonales y la acción que tienen sobre la función ovárica. Estamos hablando de las hormonas hipofisiarias aquí, y aquí estamos hablando de las hormonas ováricas. Este ciclo está en detalle, ya se los comenté, a nivel del endometrio. Aquí hay una síntesis en lo que consiste cada una de las fases del ciclo uterino: proliferativa, secretora, isquémica premenstrual y la fase menstrual. Aquí subdividen que en la fase secretora hay un momento en el cual ya empieza a darse la isquemia. Para que se dé el desprendimiento del endometrio funcional es porque estas arteriolas espirales a nivel del endometrio que se desarrollaron ahí sufren un proceso de vasoconstricción, y al producirse vasoconstricción hay isquemia y desgarro vascular ahí, y por eso el sangrado. Se necesita que ustedes integren estos conceptos de la fisiología del ciclo reproductivo en la mujer, la acción que tiene el eje hipotálamo y hipofisiario ovárico y uterino, para poder entender después en qué consiste el proceso de gestación. ¿Por qué no aparece? Uno de los signos es la amenorrea y sugestivo retraso menstrual, que son dos conceptos diferentes. Los invito para que aprovechen la próxima clase del miércoles, que lean sobre la fisiología del embarazo, es decir, los cambios fisiológicos adaptativos del organismo materno al embarazo. Bueno, preguntas, aportes sobre lo que acabamos de revisar, comentarios.
Dudas, espero que por lo menos las haya generado para que complementen y busquen la información y lean. Y el miércoles me expresen dudas de la lectura que hicieron. No hay, no hay ningún aporte, pregunta, duda. ¿Sí me escucharon? Profe, yo tengo una pregunta, es que no escuché bien cuando estaba explicando sobre la ovulación. La hormona, usted dijo sobre unas hormonas que alcanzan el pico máximo. Después de la ovulación, ¿cuál es? Que no escuché más o menos así bien. Posovulatorio, ahí se los mostré. La progesterona y el segundo pico de la inhibina. Ahí está en la figura. No he dejado de presentarle este esquema, está en el tórtora y también está explicado ahí. Pueden complementarlo en el tórtora. ¿Sí lo está viendo? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a parar detener la grabación.